Bueno, buenas noches a todos. Aquí estamos desde el Festival Internacional de Cine La Picasa. Estamos iniciando lo que es este proyecto de entrevistas a distintos directores y directoras que transitaron por nuestro festival. Como bien saben, el Festival de Cine La Picasa es un festival internacional dedicado al cortometraje, donde recibimos distintos trabajos de distintas partes del mundo, pero sobre todo de la Argentina y de la producción regional, ¿no? El Festival de Cine de Cinco Saltos, FICILP, está ubicado en la ciudad de Cinco Saltos, en provincia del Río Negro, eh, y por el mismo han pasado numerosos directores y directoras que han formado parte de la programación. Llevamos ya 3 ediciones, es un clásico en la ciudad de Cinco Saltos, en Río Negro. Es un clásico que se llevan a cabo las ediciones durante los días de verano. A fines de enero, principios de febrero, han sido nuestras 3 anteriores ediciones. El Festival de Cine de La Picasa cuenta con el apoyo municipal, provincial y nacional por parte del Instituto Nacional del Cine y las Artes Cinematográficas. En esta oportunidad, hace varias semanas, el festival viene llevando a cabo lo que es La Picasa en Casa, que es una serie de cortometrajes que pasaron por nuestro festival, que están disponibles de manera online para que la gente pueda visualizarlos y compartir y debatir también, que es el fin del festival, ¿no? En este caso, invitamos a Luis Camargo, y ahora lo invitamos para que se sume, quien va a conversar con nosotros acerca de su cortometraje Incilios, que fue el gran ganador de... Vamos ahora que se conecte y conversaremos con él. Luis Camargo es un director de Tierra del Fuego. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Un Buenas gusto, qué noches. lindo verte. Gracias Un por la gusto, un gusto. invitación. No, por favor, el placer siempre es nuestro. Bueno, contanos, ¿cómo estás? Bien, acá insiliados precisamente como decíamos en el mail, pero bueno, tratando de aprovechar el tiempo en casa y con la esperanza de que esto nos deje un mundo mejor después de esto, que lo que venga de acá sea un poco mejor. Claro, bueno, totalmente. Vos vivís en Tierra del Fuego, ¿no? Estamos en Tierra del Fuego, exactamente, en los lugares más australes del mundo y bueno, viviéndolo también de una manera especial porque también Tierra del Fuego fue uno de los lugares que tuvo índices importantes de contagios, además, entonces fue un poco más Claro. complejo, pero bueno, acá estamos bien, contentos de estar con ustedes, realmente es un placer y un gran honor y los felicito por todo lo que hacen porque sobre todo para quienes habitamos la Patagonia y hacemos cines en la Patagonia, emprendimientos y eventos como estos son fundamentales. Bueno, fantástico, Luis, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre Incilios. Así vamos entrando en Sí. tema mientras se va sumando la gente. Ujú. Eh, Contanos sobre Incilio. Es un cortometraje ganador de historias breves. Tiene el apoyo del Inca. eh, y bueno, un poco reflejás las experiencias o la vivencia de distintos personajes en el sur de nuestro país y también de Sí. Chile. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, exactamente. Ese es un cortometraje que, como bien decís, resultó ganador del concurso Historias Breves y tuvimos la ocasión de formar parte de la edición 16 que se estrenó a fines del 2018, que hizo todo su recorrido en 19. Y es un cortometraje esencialmente patagónico. Quienes habitamos estos lugares creo que tenemos también y quienes hacemos cine o tratamos de contar historias, creo que también tenemos como cierta obligación ética de contar nuestras historias, historias que tienen que ver con nosotros. Esta famosa frase de pinta tu aldea, ¿no? y conocerás el mundo. De Claro, esto se trata, de contar nuestras historias. Y Silios es eso, una historia que tiene que ver con las migraciones, con los arraigos, con los desarraigos, con las cosas que nos pasan aquí en la Patagonia. Eh, es por eso que, bueno, de alguna manera el término incilios viene a reflejar un poco las vivencias que siempre nos pasa a los que estamos acá, que escuchamos, que vivimos, que compartimos, ¿no?
Claro. Bueno, Ujú. es muy interesante lo que contás sobre Pinta tu aldea y conocerás el mundo. Es un poco también la idea del festival y también de muchos otros festivales, de Exacto. muchos compañeros. Ahí lo vemos a Diego Carviqueo, le mandamos un saludo. Gran genio, un saludo Quien gigante. también Sí, está con el sí, Festival Audiovisual Bariloche y ha totalmente visitado también importantísimo. este último verano. Ujú. Entonces, me parece muy interesante lo que planteas. Ahora vamos a empezar con algunas preguntas que Dale, por supuesto buenísimo. están abiertas. Quien Ujú. quiera comentar, hacer alguna pregunta con Luis, es un placer poder conversar con vos. Así que un poco ya contaste cuál es tu motivación o qué es lo que te impulsó Sí. a realizar Incilios, pero ¿cuál fue la primera imagen? ¿Cuál fue como la guía que te llevó a desarrollar el guión con el que ganaste Historias Breves? Sí, vos sabés que en realidad mi profesión de origen es la psicología, el psicoanálisis, y precisamente escuchando los malestares y los padeceres de pacientes, me di cuenta que insistentemente estaba este tema de las vivencias del arraigo, del desarraigo, eh, Tierra del Fuego, pero la Patagonia toda está formada por migrantes, gente que ha venido de lo que acá, por lo menos en Tierra del Fuego, llamamos el norte, que significa Estrecho de Magallanes hacia arriba. Es decir, Claro. para nosotros ustedes ya es el norte. Este, entonces estas vivencias de cierta sensación de no lugar, de estar pero no estar, ¿sí? De esta sensación de estar a pérdida, ¿sí? Como teniendo que hacer permanentemente un duelo con los lugares de origen, eh, con esta fantasía de que algún día se retornará, pero cuando se retorna no es lo mismo, algo se ha perdido porque nunca se retorna al mismo lugar. Y entonces siempre me gustó pensar esta historia desde el punto de vista de la profesión del psicoanálisis, pero también desde el punto de vista narrativo, me parecía muy interesante. Y bueno, a partir de un momento en mi vida se me ocurrió que esto podía ser historia para contarla en términos audiovisuales. Aproveché la anécdota de un amigo que forma parte también de Incilios, de algo que le había pasado en este famoso cruce del continente hacia la isla, donde pasa algo que creo que no pasa, no pasa en ningún lado del país, que es que hay que entrar a otro país para volver a llegar Claro, a tu país. Es una cosa claro, sí, sí. rarísima. Y entonces Sí, me pareció que esta idea de estar un poco exiliado en el interior, tomando las vivencias de los exiliados en la dictadura, caracterizaba muy bien lo que nos pasaba. Esto de extrañar, de estar siempre con el deseo de volver, porque cuando se vuelve no es lo mismo. Y entonces lo resumí en esta especie de neologismo, que es una palabra que no la inventé yo, creo, pero se usa muy poco, que es incilios, que es ajá. estar exiliado en el interior. Y la metáfora del viaje me pareció excelente, porque me parece que tiene que ver con esto, con una especie de viaje interior que uno hace también más allá de las distancias geográficas que se recorren en la Patagonia, esas gigantes distancias Sí, geográficas. Hay también un viaje que uno tiene que hacer interior. Y la peli totalmente. habla de eso, y bueno, tuvimos la suerte de que fuera seleccionado el guión, y así, bueno, pasó algo muy curioso, muy simpático, que es que en realidad yo hasta me había olvidado que lo habíamos presentado al Inca y incluso empezamos a filmar algunas cosas, a hacer pruebas de cámaras y demás, cuando de repente me llega la notificación, me entero por Facebook, que había sido seleccionado y que, bueno, teníamos que empezar a trabajar con el Inca, lo que Claro, significaba también todo un desafío, porque trabajar con el Inca es un sí, sí, es desafío, complejo. es muy Eh, complejo, es muy complejo. Pero Qué bueno, interesante todo. fue muy Buenísimo. Sí, sí, interesante. es justamente como vos decís, es como la idea del viaje, tanto a nivel Sí, terapéutico o psicológico, desde tu área profesional, como desde lo narrativo para los relatos cinematográficos y para las sí, historias en general, es muy sí, enriquecedor. Eh, sí, y respecto también a los viajes, se me ocurren varios cortometrajes que han pasado por el FICIT. claro. Uno de estos, quizás en otro formato y en un esquema muy diferente, es Skeikima, que los tenemos a los chicos conectados y les Ajá, mandamos un saludo, qué bueno, eh, sí. que también aborda los personajes que están tratando de llegar
a una tierra prometida de alguna manera, ¿no? Muy Claro, interesante mirá este qué bueno. clima. Ajá, También lo ujú. tenemos para ver virtualmente y aprovechamos para mandarles un saludo. Por otro lado, la gente Sí, ya va comentando. Ay, perdón, ¿querías decir algo? no, 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 eso, y ahí estoy leyendo que Iván dice los lugares cambian y uno también es así, es así. Totalmente. Uno va haciendo los lugares, lo que pasa es que mientras los va haciendo con su propia historia, con su propia carga, eh, hay que soportar también el transformarse en ser parte de ese lugar. No, no es fácil abandonar, por eso hablé antes de duelos. Yo creo que Sí, nos pasa muchas veces, yo también yo vengo nací en Mendoza, estudié en Buenos Aires y terminé acá en Tierra del Fuego. claro. Digo, cuento también Wow, historias propias. Eh, sí. Sí, Digo, más tiene que ver con esto de tramitar subjetivamente algo que está perdido y dejarlo partir, ¿no? Los lugares de origen tienen que ver con eso, con lugares que hay que dejarlos totalmente. partir. Y por Y eso me yo creo gusta a también. mí, sí, dime. No, no, decime, sí, a ver. Por eso me gusta mucho a mí la road movie. Silvia es una road movie. Esta idea Sí, del totalmente. viaje que permite esto de cambiar de un lugar a otro, pero también ir cambiando uno, que es lo que le pasa al protagonista de Incilio. Cuando aquellos que no lo han visto y lo vean, se darán cuenta que se trata de eso, también de viajes interiores. Por eso la road movie, que Claro, es un género que a mí me encanta sí, muchísimo, me pareció el más adecuado para trabajar esta totalmente. temática. Ujú, Y está muy bien planteado también en el desarrollo de lo que significa una película de viaje. ujú. Eh, Además, yo creo que también cuanto más particular es la historia o más aborda los mundos internos de estos personajes, más universal se vuelve. Sí, sí. Es un poco interesante Claro. lo que sucedió también en la proyección de Incilios en el Mira. festival, Ujú. donde fue uno de los cortos más votados por el público. Entonces hay como una Qué bueno. identificación ahí, más allá de Claro. que no todos estuvimos en Tierra del Fuego, hay una Ujú. idea ahí del viaje interno reflejado en el Vos sabés externo de los que personajes, donde sí, que toca la fibra de la gente. totalmente. Y además me han pasado cosas muy extrañas con eso, muy, muy lindas, muy gratificantes. Eh, en un festival que fuimos, que además tuve la posibilidad de ir personalmente con mi hijo mayor, que fue muy lindo, a Puerto Rico. Ah, eh, otra road movie tenés ahí, una película de Claro, viaje. totalmente, sí, totalmente. Fue hermosa. La verdad que el año pasado fue un muy lindo viaje, un hermoso festival de cortos, cine fiesta, que por ahí anda el premio junto con el de la Picasa también. Ah, ahí vemos el de la Picasa, sí. Sí, ahí está la Picasa. Ahí ganamos el mejor guión, ¿no? Mejor guión Ah, bueno, del festival. Y cuando después que nos entregan el premio y demás, se acerca, en realidad yo me acerco al jurado y uno de los jurados era una cubana. Este, ajá, pero de estas cubanas que se fueron de Cuba protestando contra el régimen y demás. Pero más allá de la cuestión política, ella me decía que se sintió muy, muy identificada con estas vivencias bueno, del exilio, ¿no? ah, Y lo vivió y se emocionó mucho con esto. ¿Te imaginas que a mí lo último que se me hubiese ocurrido pensar cuando vi Sincilio es que alguien de Cuba podía sentirse identificado con la claro, historia, una historia fueguina, con un norteño, o sea, sin embargo pasa eso. Con la India también me pasó algo similar que se presentó allá, que no viajé, pero tuve este feedback de gente que se había sentido entonces me parece que es esto, hay ciertas cuestiones que son universales y más en estos tiempos tan globales, de tanto claro. movimiento, hasta ahora, porque precisamente es lo que ha quedado profundamente cuestionado, ya no nos vamos a mover tanto, por lo menos durante un tiempo, pero me parece que esto de la globalización, entre otras cosas, producía estos efectos bueno, las consecuencias de las migraciones, del arraigo, del desarraigo, de las pérdidas, y que son universales. Nos pasa acá en la Patagonia y le puede pasar a un cubano, a un niño. Esto es muy interesante. Claro. Sí, sí, Ujú, lo universal, ¿no? Que venimos conversando. Entonces, ujú. ¿vos habías hecho otro trabajo audiovisual antes Sí, de Incilios? ¿Incilios fue tu sí, primer sí, acercamiento? nosotros, fue mi primer acercamiento con el Inca. Con el Ajá, Inca sí, o sea, así a nivel producción, con todos los requisitos burocráticos y complejos del Inca, sí.
He hecho otros cortometrajes, porque yo en determinado momento de mi vida, no hace mucho, a pesar de tener muchos años de ejercicio de la psicología, empecé a estudiar licenciatura en medios audiovisuales precisamente porque me interesaba mucho esto del cine. Lo más cercano al cine aquí era la carrera de la licenciatura en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y ahí empezamos a trabajar con cortos, hice videoclips y varias cuestiones y estamos avanzando en muchos proyectos. Pero antes de Incilio había hecho sobre todo un par de cortos y videoclips. Incilio, bueno, abre también, ha abierto puertas y demás y ojalá Me que imagino, podamos totalmente. hacer otras cosas más si la cosa se normaliza un poquito, viste que está Claro, muy sí. raro. Porque además esto, o sea, a mí me pasa, yo actualmente estoy escribiendo un par de cosas, y cuando uno escribe un guión, ya está pensando, digo, ¿cómo se va a hacer esto? O sea, ¿cómo filmar una escena de cercanía en el futuro? Claro. Es muy raro, es todo muy raro, pero bueno, lo Claro, volveremos a hacer. claro. ¿Y cómo fue bueno, en tu historia, que lo mencionamos, Incilios está disponible online y una vez que terminemos con la conversación va a estar transmitido vía Se streaming va a por el transmitir. Facebook del Festival de la Picasa, les invitamos a que lo vean. Genial. Incilios aborda la relación entre dos personajes muy fuertes y Ujú. casi todo el relato está atravesado por ese viaje que transitan los dos protagonistas. Contanos, Luis, cómo fue tu Exactamente. trabajo de dirección con esos actores. ¿Cómo los contactaste? En realidad son dos actores locales. A mí me interesaba mucho la posibilidad de trabajar con gente de aquí y de la Patagonia, porque también en el equipo técnico hubieron compañeros de ahí cerca de ustedes, de General Roca, Ah, mirá, del IUPA, del instituto. El director de fotografía, Gonzalo Maldonado, quizás lo conozcan ahí, porque también creo que fue director de fotografía de Añez Boreto ah, en ya. el corto. Entonces, bueno, fue un cortometraje que a mí me interesó mucho que la gente que trabajara fuera o de aquí de Tierra del Fuego o patagónica para que pudieran vivenciar de lo que estábamos hablando. Y los actores fueron actores locales que estaban antes de que ganásemos el concurso y obviamente yo decidí sostenerlos y mantenerlos, aunque ahora podíamos tener recursos económicos para quizás contratar Claro, actores más conocidos, pero me parecía que no, primero por una cuestión ética, porque si habían estado ya conmigo desde antes iban a seguir, pero también por ajá, esto, porque son actores que pueden vivenciar, y creo que está bueno que se bien, transmita algo de esto. Y entonces, en este interesante. sentido, a mí me gusta mucho trabajar y, tratando de que ellos aporten al personaje, entonces más allá del guión que tenía ya las líneas de alguna manera establecidas, aportaron también mucho de lo propio bueno, para armar sus personajes. Y bueno, se armó una comunidad muy interesante, porque además fue muy simpático esto de ir a grabar a Chile, por ejemplo, ir a rodar a Chile, al Claro, Estrecho sí, de sí. Magallanes, toda una experiencia, imagínate, porque se cuenta desde un colectivo, un viaje en un colectivo, y nosotros lo hicimos tal cual, o sea, nos fuimos con el colectivo hasta la barcaza y demás, y bueno, toda una experiencia donde el clima es un personaje más, pero no solo un Sí, personaje más, sino que un personaje caprichoso, porque hace lo que se le ocurre. ¿Viste? claro, sí, sí, No, sí, a nivel no hace lo salvaje, que vos ¿no? querés, o sea, cuando necesitas, claro, cuando vos necesitas que esté, no sé, nublado y que haga un frío terrible, un sol terrible que no te deja, ¿viste? Es así. Los Claro. vientos y estas cosas, ¿viste? O sea, estrellamos un dron en la barcaza, se nos cayó un dron, perdimos todo Uh, el- el- la gente de sonido, el viento les voló las planillas de registro de sonido, cosas muy así, ¿viste? extremo. Sí, sí, Sí. la verdad que fue una Bueno, experiencia súper simpática, pero bueno, hay un muy, plano muy significativo en su cortometraje, ajá. que es también la portada del mismo, que Ah, son esos sí, dos personajes contemplando un poco ese el mar, mar, claro. esa Ujú. distancia. Sí, sí. Entonces, cuando el otro día lo hemos visto varias veces y cuando cada vez que lo Ujú. veo pienso
cómo habrán hecho para que suene tan bien ese diálogo que es como tan importante en ese momento, ¿no? De Sí, los personajes absolutamente. conversan Sí, sin contar demasiado para que lo puedan ver luego, sí, y conversan una exactamente. conversación Sí, muy profunda sí, sí, respecto sí. a las significaciones familiares. Y en el de fondo se ve ese mar hermoso que Sí, habla un poco de ese absolutamente. ir y de ese volver Claro, fronterizo externo sí, e sí, interno. sí, Eh, exactamente. de todo lo que viene siendo lo que vamos conversando sobre Incilios, es muy interesante lo que planteas de los paisajes y de los distintos lugares que recorrieron. ¿Recordás alguna otra anécdota particular respecto del viaje? Porque si bien están retratando la historia de un viaje, también fueron varios viajes para todos ustedes, ¿no? Como integrantes del Sí, equipo. absolutamente. Sí, además, esto que decís vos de los paisajes es interesante porque muchas veces se filma en la Patagonia tratando de mostrar las bellezas patagónicas, sobre todo más ahí del lado de ustedes, de la montaña, y entonces el paisaje trata de reflejar esta belleza patagónica. En el caso nuestro y sobre todo la parte de Río Grande, porque Tierra del Fuego tiene dos ciudades muy diferentes. La nuestra, Río Grande, y que es pura estepa, es bien estepa patagónica, y Ushuaia, que sí son los bosques hermosos y demás. Entonces la idea era transmitir estas sensaciones más bien de la estepa, no tanto la belleza del paisaje, sino lo que produce el paisaje en la estepa patagónica, esta inmensidad sin nada, con muy poco, que refleja mejor lo que son las vivencias interiores de los protagonistas o lo Totalmente. que están viviendo en ese momento. Sí, así como anécdota, bueno, en realidad nosotros, por ejemplo, este viaje que hicimos a la Barcaza, lo hicimos en un colectivo y parecía un colectivo al regreso de estudiantes, porque veníamos haciendo como una fiesta adentro, ya nos pudimos relajar un poco, Claro, entonces fue muy divertido porque era moverse en patota todo el equipo, y claro, fue sí, muy, sí, muy, muy esa simpático. comunidad que se genera Sí, en las sí, filmaciones, que nos pasa a nosotros también como sí, festival, pero que es muy importante que esté para generar sí, unos buenos resultados, ¿no? sí, Siempre. sí, sí. Y Eh, después, obviamente, es esto, lo complejo de, lo que, digamos, la complejidad de filmar profesionalmente en la Patagonia, donde no tenés claro, recursos, ni siquiera en términos de equipos técnicos, todo es más difícil. eh, Recién se está empezando a desarrollar la industria, entonces hay pocos, no sé, profesionales que sepan trabajar, o sea, que tengan una vasta experiencia. Todo tiene que ir formándose con los pros y los contras de esto, ¿no? claro, Pero bueno, totalmente. filmar en la Patagonia y sobre todo con los requisitos del Inca, porque obviamente que el Inca te exige, digamos, algunos estándares que hay que respetar y sobre todo esta cuestión de la presentación en tiempos y demás, los productores Sí. enloquecieron, que es muy complejo y se hace mucho más complejo cuando uno está tan lejos de los centros de poder o de las Claro, propias oficinas, ¿no? Del Inca. Entonces, bueno, seguramente ustedes también allá lo viven de otra manera quizás, pero lo viven, pero bueno, para nosotros sí, significó esto también, lo difícil que es estar. Ahí me pregunta total. Iván, ¿cómo veo el futuro de la industria del cine en la región? Mirá, muy bien. En realidad, por lo menos hasta ahora, lo que nosotros, que digo que pasó todo esto, ahora no sé, como barajar y dar de nuevo con todo. Había muchas expectativas, de hecho yo ya entraba ahora a evaluación una película, un largometraje que vamos a presentar con historias locales también en el Inca. Eh, en Tierra del Fuego yo diría que en los últimos 5 años creció muchísimo gracias a la universidad, gracias también a festivales como el Festival de Cine en Grande, que es como el que ustedes hacen Sí, allá pero que se hace acá. Eh, ha crecido muchísimo y me parece que es muy interesante, sobre todo en estos dos sentidos, en el sentido de las producciones locales que se pueden hacer y también las que pueden venir a la Patagonia de afuera y filmar, pero dejar recursos en la Patagonia, porque a claro, veces pasa esto, nosotros, no sé, vino, eh, ¿cómo se llama esta película? Eh, la que se filmó en Ushuaia, ¿cómo era? No, no, no. Sí, bueno, acá se hizo la reconstrucción
pero esta película inglesa, la de, ay, se me fue el nombre, la de DiCaprio, que estuvo acá, Ah, el Renacido. El El Renacido, Renacido. se me había ido el nombre. El Renacido, la última escena, él se filmó en Ushuaia, porque en Canadá se había acabado la nieve. Entonces vinieron Claro. acá y filmaron acá. No dejaron nada acá, digamos, a nivel enseñanza o recursos y demás. Entonces me parece que también esto es importante, que puedan venir producciones grandes, como en este caso la de El Renacido, Iñárritu, el director, y dejar en el lugar enseñanzas, recursos, trabajar con técnicos de acá, no se trabajó prácticamente con técnicos de acá. Entonces me parece que el futuro de la industria tiene que ver con esto, con ir generando recursos estatales, recursos organizacionales, entidades. Estamos acá en Tierra del Fuego armando una Field Commission, lo cual es importantísimo. Y entonces me parece que en la medida que, bueno, lo permita este futuro incierto que tenemos, creo que el panorama venía bien, venía bien. También confiaba mucho en las nuevas gestiones, en la nueva gestión del Inca, porque bueno, nosotros tuvimos la experiencia de hacerlo con una gestión sumamente burocrática y muy compleja, y Sí, entonces es muy importante. También es importante en que el Inca realmente apoye al cine regional, no solo al nacional, que sí, apoye los cortometrajes. Nosotros tenemos, a ver, quienes hacen cortometrajes tienen muy pocas posibilidades de concursar otra cosa que no sea historias breves en el Inca. claro. Sí, no hay ventanas. No hay ventana. Además eso, porque tenés eso, una vez que lo Sí, hiciste, ¿dónde lo mostrás? Bueno, gracias a claro, ustedes, quienes organizan festivales, podemos mostrarlo. claro. Pero Sí, bueno, eso también así que... eso Ujú. también lo charlamos mucho, ¿no? La necesidad de Sí, seguir sí, manteniendo el cortometraje como un lenguaje propio, ¿no? Que no se asombra de absolutamente. una película o de un largometraje que requiere otro Sí, formato. exactamente. Y que sea Eh, solo el paso para que el director pueda llegar al claro, no, el largometraje, que está muy cortometraje bien, como... pero tiene que ser un lenguaje propio, sí. Claro, Sí, totalmente. sí, Bueno, sí, ahí nos sí. mandan saludos los chicos de Los Pérez del Sur, para los organizadores del festival, gracias, y para Luis también. Los Pérez del Sur Eh, es el protagonista, tiene ese ah, nombre, ah, José. bueno, un Ajá. gusto, José, gracias por Sí, estar sí, escuchando esta gran conversación y actor. felicitaciones por tu trabajo. Ujú. También tenemos saludos de Nicolás Castelo, Nadia, que también sale de Incilios porque es una amiga del sur y que está viviendo en Buenos Qué Aires. buena, claro. Caracol al Sol, Ujú, que nos tira sus preguntas, sus planteos, muy ujú, interesantes también para sumar acá debate. ujú. Seguimos con las preguntas, si alguien quiere preguntar algo también lo puede hacer, por supuesto, y quedarse a ver Incilios, que en unos minutos, a las 20:40, una vez que terminemos la conversación, estará disponible para ver por Facebook. Eh, bueno, ya nos contaste un poco todo lo que fue el proceso de Incilios, el trabajo con el elenco, los lugares, las locaciones, cómo surgió la historia, la incidencia dentro de la región patagónica y la necesidad de transmitir eso. Pero ahora vamos a irnos un poco afuera. ¿Cómo fue la trayectoria que también un poco nos contaste? Ujú. ¿Cómo fue la repercusión que tuvo el corto una vez que ya estuvo finalizado? La verdad que fue muy buena, sorprendente por esto. Yo pensaba que simplemente iba a ser una historia que se iba a poder ver aquí, especialmente en Tierra del Fuego y bueno, por ahí en la Patagonia y demás, pero nunca pensé esto, que pudiera tener cabida en lugares tan distantes como te decía, en la India, donde estuvo en un festival, se presentó en Barcelona, se presentó en Ecuador, en Guayaquil, que tan castigada ha sido, he estado en contacto ahora con gente del Mm, Festival de Guayaquil. Ganó, salió como mejor cortometraje del festival también. Anda por ahí una iguanita que es de Guayaquil. tenés todos los Este, animales. Tenés. sí, viste, en Uruguay, en muchos lugares, realmente, bueno, esto pasa, uno, por suerte, nos sorprendemos, pero no calcula lo que puede generar y por suerte fue positivo, Muy bien. podría haber sido negativo. Y estábamos en movimiento, yo en febrero había viajado a,
a Aysén, a la Patagonia chilena, un festival donde precisamente Diego Carriqueo me llevó los premios que me dieron ustedes. Sí, Ahí sí, nos sí, encontramos con el gran Diego en hemos ese visto las festival. aventuras del Sí, premio viajando por todos lados. sí, anduvo por todos lados, pero llegó, mira, ahí Sí, está. sí. Toda una aventura. Este, sí, genial, también, todo un periplo, no podía ser de otra manera. Hizo su Claro. propia road movie el premio. Así que bien, muy, muy agradecido por todo lo que ocurrió donde se mostró, pero sobre todo esto del feedback con la gente. Los verdaderos premios son estos, cuando charlas y decís, a mí me gustó por esto, me pareció, o me movió esto. Eso es lo más interesante y lo que seguramente vamos más a extrañar este año, porque la idea era poder seguir recorriendo algunos festivales más. Viste que Claro, el ciclo que tiene un cortometraje en general desde 2 años, este era el segundo sí. año, y ya se estaba para mostrarse en otro festival de Barcelona que se suspendió, bueno, en 2 o 3, que bueno, se harán. Ahí se unió Seba Rodríguez, que es un gran amigo, también integrante, en su cortometraje integró Historias Breves. Esa fue otra de las cosas muy lindas que nos pasó y me pasó personalmente, que fue generar un grupo de amigos y de colegas y de profesionales muy piola, de los que formaron parte de Historias Breves 16, gente de mucho Claro, talento, sí. muy, muy interesante. Qué bueno. Bueno, la Ujú. pluralidad, ¿no? La pluralidad de la que tanto Sí, conversamos. Bueno, acá sí, Lady sí, Tamar nos hace una pregunta. Ah, perdón, perdón. No, no, Contame. no, decime, decime. No, Sí, no, acá no, Lady Camar, decime, te escucho. a quien le mandamos un saludo, te hace una pregunta. Dice, tomando tu A ver. trayectoria como psicólogo y psicoanalista, ¿pensás que el corto representa también una elaboración terapéutica para quienes se identifican con el desarraigo? Una Eh, elaboración terapéutica. Ajá. Mira, es interesante lo que dice. bueno, Eh, Lady viene del mundo también terapéutico, entonces ajá. es interesante Sí, lo que te sí. plantea. Está bueno. Eh, Me parece que el término terapéutico por ahí es muy grande, es muy fuerte, sí, pero cuando uno transita alguna situación que le hace ver las cosas de diferente manera, que le aporta otros elementos para resolver aquello en lo cual se encontraba absolutamente detenido o trabado, me parece que tiene esa connotación de terapéutico, aunque, digo, quizás no lo sea en términos estrictos. Pero me parece que de claro, eso se trata. El arte muchas veces lo es porque, digo, cuando uno se deja tomar por alguna expresión artística, tiene este efecto liberador, ¿viste? De destrabar algo. Y en este sentido me parece que claro. es terapéutico cuando se llega de verdad a algún lado, ¿no? Así que sí, no lo había pensado, pero está buena la, Fantástico. Bueno, la buenísimo. idea. Ujú. Por último, que ya estamos cerca de la proyección virtual de Incilios, les invitamos a que se queden a verla a través del Facebook de La Picasa. Aquí en Instagram colocaremos el link correspondiente. Ujú. Incilios, exiliados en el interior, un poco tomando este concepto del que tanto estuvimos charlando. Ahora todos estamos un poco exiliados en nuestros Sí, interiores, ¿no? En esta es increíble, vivencia pero de sí. cuarentena. ¿Cómo Sí, podrías vincular el exilio de la historia con el exilio que cada uno sí, está sí. viviendo en este momento tan particular? Sí, es exactamente así, porque si algo tiene el exilio, no el incilio, el exilio, es que fueron situaciones forzadas. Vos sos muy jóvenes, pero la gente que conoce del tema en la dictadura sabía que lo que se producía ahí era una situación política que forzaba a los argentinos a irse al exterior. Acá hay Claro, algo de esto, de una situación forzada que no se busca, digo, no buscamos, y bueno, nos forzaron a quedarnos en nuestros interiores, literalmente en nuestras casas, claro, pero también me parece que vale como metáfora esto de encerrarnos, entre comillas, o refugiarnos en nuestros interiores subjetivos, en nuestros interiores claro, emocionales, y en este sentido me parece que también puede servir
como para hacer ciertos viajes hacia adentro y encontrar cosas que de otro modo quizás no se encontrarían. Me parece que pueden servir estos momentos también para eso, para, bueno, ya que estamos insiliados, digamos, hacer un viaje y que tenga algo del orden de lo terapéutico, como decíamos recién o como comentaba esta compañera en el chat. ¿Por qué no? Esto, digo, también sé como psicólogo las consecuencias complejas que tiene toda la pandemia y la cuarentena en términos de subjetividad y cómo se está sufriendo, en términos de salud mental, cómo estamos Sí. padeciéndolo. Eh, pero también digo, está ese pequeño costado o esa pequeña posibilidad de que haya algo del orden de lo terapéutico en el sentido de hacer un viaje hacia el interior que de otra manera no haríamos. Es una Claro. posibilidad. Eh, ¿Sí? sí. Un poco todos estamos como, como los protagonistas, como el protagonista de Incilios, dentro de un colectivo transitándonos, ¿no? Exactamente, exactamente. Sin saber muy bien, incluso esto, sin saber si uno, porque en algún momento, bueno, ahí se va a ver el en corto, no voy a espolear nada, pero digo, no se sabe muy bien si se llega incluso, digo. Claro, claro. Es un Estamos, tránsito. exactamente, un tránsito quizás a lugares nuevos, a lugares desconocidos. Bueno, es parte de los desafíos y que me parece que como todo desafío es lo interesante de este tiempo. Eh, Claro. Me parece que no todo tiene que ser negativo y hay que encontrar la... A mí me parece esto que estamos haciendo, esto de poder dialogar de esta manera, quizás si no hubiera existido esta situación de la pandemia, ustedes no hubiesen hecho esto y no estaríamos haciéndolo, Claro, comunicándonos de sí, esta manera. Entonces hay que buscar las cosas positivas, que están buenas y que tienen que continuar. Digamos, después se tienen que seguir generando estos espacios que son realmente muy nutritivos. O sea, a mí me parece que son totalmente. absolutamente nutritivos. Entonces, bueno, Buenísimo. Bueno, buenísimo. Ya estamos medio en tiempo, pero da la verdad para charlar muchísimo más. Les invitamos un a gusto. completar la experiencia visionando ahora el cortometraje, haciendo un clic en nuestro link que aparecerá en nuestra bio de Instagram. Ujú. Eh, y bueno, Luis, la verdad, un placer conversar con vos. Es la primera charla que Igualmente. tenemos, de hecho. Siempre nos manejamos por Ujú. mail. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu Ajá. tiempo y por el hermoso trabajo que han logrado con tu equipo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Así que, Realmente también estoy muy contento de esta oportunidad que me han dado de charlar con ustedes. Tienen mis contactos de acá del Instagram o del Facebook, que es Luis Camargo también, y ahí podemos mantenernos en gracias. contacto. Y nuevamente, felicitaciones. Avancen con estos espacios porque los realizadores lo necesitamos, es lo que nos mantiene vivos. O sea, nosotros no vamos a, y ahora menos, no vamos a ir a los cines comerciales a exhibir nuestras obras. Son los Fantástico. festivales los que nos da vida. Así que Bueno, felicitaciones y buenísimo. avanti. A Bueno, muchísimas transitar, gracias, seguir Luis. transitando el viaje. Seguimos transitando, entonces. Les invitamos a Dale, ver buenísimo. Vincilios haciendo clic en nuestro link de la biografía de Instagram. Pueden verlo en vivo por Facebook y también está por YouTube. Así Exactamente. que, bueno, Luis, un placer. Un placer y nos vemos pronto. Y Igualmente. gracias a quienes estuvieron escuchando y conversando también en esta virtualidad. Ujú. Un Un placer, abrazo de mi Lucas. parte y de todo el festival. Estamos muy agradecidos con vos. Igualmente, igualmente. Un Un abrazo grande. abrazo y a la... Chao. Saludos a todos. Chao, chao.